Hola, Sofi. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien. Hola a todos. Vamos a esperar un ratito más porque justo ya Buenas puntualmente son tardes. 6:30, después de tanto tiempo que no nos vemos. Ahí van entrando de a poquito. Vamos a esperar 10 minutos y en 10 minutitos vamos a arrancar. ¿Eh? Así los esperamos y damos un poquito de espacio a que vayan entrando.
Bueno, vamos a ir arrancando. Así yo primero, más que nada, voy a presentarles a Sofía Jiménez Iraola, que es quien, como adscripta de la cátedra, hoy va a desarrollar su tema, que es un tema que está vinculado al tema de residuos sólidos urbanos. Sofía es abogada de nuestra universidad y es becaria de investigación de la universidad. Eso hace que esté asociada a nuestra cátedra y se está especializando en temas ambientales y particularmente en el tema de residuos. Entonces, la elegimos para que expliquen, para que ella explique cómo se inserta y cómo se vinculan las leyes de presupuestos mínimos con las leyes de complemento. Si ustedes se acuerdan, cuando repasamos el artículo 41 y veíamos el tema, a ver si puedo, y veíamos el tema de reparto de competencias o competencias complementarias, como le decimos nosotros. A ver si puedo desde acá. ¿Lo ven ahí, chicos? Sí, profe, se ve. Sí, se ve. Sí, se ve bien. Sí, se ve. Acuérdense, que incluso esta misma introducción Sofi la va a ampliar, pero es nada más que para que lo tengan esquemático. Hablamos de la Constitución, nos ubicamos en el artículo 41, en el tercer párrafo. Ese tercer párrafo describe el reparto de competencias dentro de nuestro esquema legislativo. Es el que nos dice que el Congreso de la Nación dicta las leyes de presupuestos mínimos y las provincias las leyes de complemento. ¿Bien? Y así se va dando este juego de competencias complementarias ambientales. Dentro de ese esquema legislativo se dan distintas relaciones y distintas vinculaciones normativas. Hay vinculaciones normativas en sentido vertical, ¿bien? De leyes de presupuestos mínimos con leyes de complemento. Dentro de esas vinculaciones normativas en sentido vertical encontramos estas leyes de presupuestos mínimos federales, entre las que van a estar la Ley General del Ambiente, Ley de Bosques, Ley de Glaciares y Ley de Residuos, que es la que nos va a explicar hoy Sofi. Y las leyes provinciales de complemento, incluso normas complementarias municipales, vinculadas a ese sector que se está legislando, al sector de bosques, al sector de glaciares, que no se está dando esto en provincias, es un ejemplo, pero el esquema cerrado en provincia de Buenos Aires es el de residuos, por eso elegimos este tema. Y después vinculaciones horizontales también, que se dan entre las mismas leyes de complemento entre sí y entre las mismas leyes complementarias. Así que a partir de acá, ustedes en este esquema general, imagínense que vamos a tomar un sector, que es el de residuos sólidos urbanos, y es el que Sofi va a relatar hoy. Así que yo me quedo acá escuchándola y acompañándola a Sofi, y te doy la palabra a vos, Sofi, y después cualquier duda, Sofi las va a ir completando y respondiendo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Tengo un PowerPoint que es cortito, pero no sé si yo puedo compartirlo o solo vos. Si no, igual no importa. Te voy ¿no? a ver si... Pero igual, si no, no lo paso. Tampoco es que, digamos, tiene... No, mira, Sofi, te pongo de hospedadora. Ah, bien. A ver si vos lo podés poner. O sea, ahora la anfitriona vas a ser vos. Así que cualquier movimiento que hay que hacer, lo hacemos. Perfecto. Ahí sí, ahí puedo. Compartir. Ahí puedo compartir, sí. Ahí lo ven al Power. Sí, se ve, se ve. Sí, se ve. Bueno, estoy intentando. A ver, ahí está. Para que lo puedan ver mejor. Ahí veo solo a poquitos en la pantalla, así que si alguien tiene alguna consulta o algo, igual no me molesta que interrumpan ni nada. Suelo hablar rápido cuando me emociono con los temas, así que si también necesitan cortarme, que repita algo,
Tampoco es un tema muy complejo, igual no se piensen, pero bueno, si necesitan interrumpirme, por favor, más que bienvenidas sus intervenciones. Bueno, mi nombre es Sofía Jiménez Iraola, tal como dijo Gabriela, yo soy becaria en investigación de la Facultad de Derecho, mi directora es Ana Bernetti, por eso estoy asociada con una adscripción a la Cátedra de Recursos Naturales. Con anterioridad estuve en Derecho Político, también por la beca de investigación, así que si alguno me conoce del ingreso, estuve en, en Derecho Político y en teoría, ya sabrán que hablo muy, muy rápido. Bueno, el tema de hoy, como lo mencionó Gabriela, es de residuos urbanos, ¿sí? Y cuál es la vinculación que tienen con los presupuestos mínimos. Ella dijo algo muy importante que menciona el artículo 41, ahora a grandes rasgos los vamos a quizás repasar un poquitito, nada más un detallecito que es importante para que lo entiendan el tema, porque tengo entendido que ustedes ya lo vieron. Soy consciente de que ya empecé a hablar rápido, así que cualquier cosa me dicen. Lo que ella mencionó, que era lo que quería resaltar, es que en materia de residuos urbanos sí vemos que está completo el tema en cuanto a esquema de leyes adictados en leyes de presupuestos mínimos a nivel nacional, a nivel provincial y municipal, porque tengamos en cuenta que el tema de los residuos urbanos es más de competencia municipal, ¿sí? Va a pertenecer a cada distrito que compone las distintas ciudades y localidades. Y esto es sumamente importante mencionarlo porque nosotros tengamos en cuenta que ahora lo voy a decir, igual lo voy a reiterar más adelante, que la Ley de Residuos Urbanos de Presupuestos Mínimos, es decir, la Ley Nacional, fue dictada en el año 94 y recién en el 2006 se dictó la provincial, y Mar del Plata recién en el 2010, 2012, logró un acuerdo para tratar correctamente los residuos urbanos en cuanto a su disposición final. Estas son aclaraciones, hay muchos términos técnicos en este tipo de leyes, sobre todo en las provinciales y en las municipales, que no son leyes, son ordenanzas en los municipios, que, bueno, les voy a ir haciendo las salvedades en su momento. Quizás no sea necesario que ustedes se aprendan una definición exacta de disposición final, que entiende la ley por traslado y demás, pero bueno, es importante que ustedes sepan que tiene como todo en el derecho, así como en todas las ramas del derecho, quizás residuos urbanos, la materia en realidad de recursos naturales comprende varias leyes y cada una tiene algunos términos técnicos a los que hay que hacer referencia necesariamente. Bueno, el tema de residuos urbanos lógicamente entra dentro de lo que es el ambiente y la protección del ambiente, ¿sí? En la reforma del año 94 en Argentina se realizó la constitución, lo que se conoce como la constitucionalización del ambiente, así como también considerar al ambiente como un derecho humano de tercera generación. Previamente, al 94, en Argentina ya había pactos federales entre las provincias y demás para tratar el tema del derecho ambiental. Lo que es importante es que se dejó de hablar del derecho al medio ambiente y se habló del ambiente porque esto lo que implica es que se comprende algo más amplio. Bueno, y ahí les marqué una serie de pautas, ¿no? Que da el concepto de ambiente, brinda... impone en realidad como obligación a las autoridades la educación y la información ambiental, que este es un punto que yo en mi beca de investigación, bueno, quizás me encuentre haciendo muchas referencias a mi beca de investigación, pero tengan en cuenta que hace 4 años que estoy trabajando con el tema. Para mí es muy importante y es una opinión personal, no de la cátedra. Yo considero que no se cumple con la educación, que le falta un acento ahí, y la información ambiental al 100%. Sí se brinda, pero no al 100% porque no llega a toda la población. Ahora sí, y ya intentando entrar más de lleno de lo general a lo más particular del tema, sí acá mencioné en la Constitución Nacional, en el artículo 41, bueno, en sus 4 párrafos, lo que fija en cuanto a la normativa ambiental. Esto les reitero, recordemos que estamos en el plano ya general, no el particular de los residuos urbanos, pero sí es un tema que se enmarca en este artículo necesariamente.
Como les mencionaba, el artículo 41 impone el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, ¿sí? Incorpora el concepto de desarrollo sostenible, que bueno, está lo que encuentran, no lo leo para no hacerlo tan reiterativo a lo que ya vieron, chicos, pero es lo que está subrayado. También sostiene que ahí se encuentra el deber de preservarlo, es decir, no solo el medio ambiente, el ambiente, perdón, no solo garantiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado, sino que también impone una obligación de preservarlo. Y después fija el principio de contaminador-pagador, que también lo fija una ley de presupuestos mínimos que ustedes ya vieron, que es la Ley General del Ambiente, la 25.675, que es en donde dice quien genera el daño ambiental tiene la obligación de recomponerlo. Es una cuestión aparte, el tema de la recomposición ambiental, y hay mucha discusión doctrinaria al respecto, perdón, no sé qué toqué, ahí está, sobre cómo se fija el deber de recomponerlo, porque no muchas veces se puede recomponer el ambiente volviéndolo a su estado original. Luego tenemos, bueno, el segundo párrafo, que era esto que yo le mencionaba, que se impone una obligación a las autoridades, es decir, el Estado nacional, provincial y municipal, en donde tienen que proteger este derecho, y lo que a mí más me interesa es la información y la educación ambiental, ¿sí? Después, el tercer párrafo sí da lo de presupuestos mínimos ambientales. Ahí ya nos estamos en cierta forma ingresando más a nuestro tema en particular de residuos urbanos. Dentro de estas leyes de presupuestos mínimos ambientales tenemos la Ley General del Ambiente y la Ley 25.916, que es la de residuos domiciliarios. De la 25.916 es en la que haremos un poquito más de hincapié, porque es la del tema en sí, residuos urbanos. Y yo ahí mencioné el artículo 6, ¿por qué? Porque hubo una discusión en cuanto a qué se entendía por presupuestos mínimos de protección, ¿sí? Por una ley de presupuestos mínimos, y es la Ley General del Ambiente, en la que en su artículo 6 brinda la definición, ¿sí? Dice, se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable. Se los leo más o menos rápido porque, bueno, es el artículo 6 de la Ley General del Ambiente, la 25.675, o sea, pueden encontrarlo ahí. Y luego, el cuarto párrafo de la Constitución establece la prohibición de el ingreso al país de residuos peligrosos y de radioactivos, que esto ya se encontraba en la Convención de Basilea y en la Ley 24.051, pero fue importante que esta cuestión ingrese a tener rango constitucional, porque, bueno, se tienen más cuidados. Lo cierto es que también hay una cuestión económica detrás del ingreso a los países de residuos peligrosos, pero no es el tema de la clase, así que de esto quizás no vamos a desarrollar mucho. La Ley General del Ambiente, 25.675, es una ley de presupuestos mínimos también. Tengo entendido que ya la vieron, así que lo que me interesa remarcar de acá es que marca la política ambiental nacional, prevé una estructura básica de normas en cuanto a la protección del ambiente, enuncia objetivos y principios que todas las provincias tienen que acatar para el dictado de una norma más específica en cuanto a la temática del ambiente.
Por eso aclaro ahí que es un marco, ¿sí? Las leyes específicas de las provincias tienen que acatarse a esta, define el presupuesto mínimo ambiental en el artículo 6, y lógicamente el bien jurídico protegido es el ambiente. De esto lo relevante y lo que hay que tener en cuenta, que por lo menos lo considero para el tema de residuos urbanos, es que esta ley fija las pautas de qué pasa en cuanto a las leyes de presupuestos mínimos ambientales y las leyes provinciales, que serían las más específicas. Es decir, si no hay leyes de presupuestos mínimos ambientales, va a regir la ley específica de la provincia. Si no hay una ley local y hay una ley de presupuestos mínimos ambientales, va a regir esta ley de presupuestos mínimos ambientales. Si la ley de presupuestos mínimos ambientales es más proactiva que la provincial, va a regir la ley de presupuestos mínimos ambientales y viceversa. Es decir, si la ley de la provincia es más proactiva, va a regir obviamente la ley de la provincia antes que la ley de presupuestos mínimos ambientales. Bueno, además esta ley fijó un Consejo Federal para que sea más tratado el tema de la protección del ambiente entre todas las provincias, y así llegar a una protección más federal, porque si bien es competencia de cada provincia y luego de cada municipio, lo que se busca es que haya una política ambiental a nivel nacional. Y ahora sí, entramos en la Ley de Residuos Domiciliarios, la 25.916, que es la de Nación. Como bien les adelantaba yo, su nombre es Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios. Resalto esta palabra porque, a diferencia de la provincia, esta ley dice residuos domiciliarios, la provincia se denomina residuos urbanos. ¿Por qué esta diferencia? Porque al decir residuos domiciliarios pareciera que comprende los residuos que son únicamente de los producidos en un hogar, y sin embargo son residuos urbanos también los que se producen en los comercios, incluso en los hospitales, siempre y cuando no sean los patogénicos. Ahora voy a hacer aclaraciones al respecto de esas palabritas que acabo de mencionar. Nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos de residuos estamos hablando de lo que yo considero es una especie de desecho. Yo en varios artículos de investigación he definido que los desechos es el género y es aquello que aquel bien material, sustancia u objeto que no tiene ninguna utilidad para nosotros, y de ahí se desprende el concepto de basura y de residuo. Se convierte en basura cuando ese desecho es convertido en basura cuando ya no tiene ninguna utilidad para nadie, y es un residuo cuando tiene una utilidad para alguna persona que no seamos nosotros, porque ya no nos interesa contar con ese objeto o con esa sustancia. Esto responde a la economía circular ambiental de la que se habla. Antes nosotros nos encontrábamos con que un objeto, un elemento, una sustancia era fabricada, es decir, se da la producción en su origen de ese desecho, consumido, y se convertía en basura porque nosotros lo desechábamos y ya está, el producto desaparecía, o ese objeto o esa sustancia. A lo que se intentó cambiar y modificar en las últimas 2 décadas es a una economía circular, en donde lo que se busca es que el objeto o sustancia o bien objeto, ya repetí, sea producido, sea consumido y sea reutilizado y revalorado. ¿Qué más? Bueno, esta ley, esto en cuanto a aclaraciones. ¿Y por qué dije esto de residuos patogénicos antes de volver a la ley? Porque hay determinados residuos que tienen que tener necesariamente un tratamiento diferenciado, ¿sí? Esos serían los residuos patogénicos.
aquellos como jeringa, sangre, esas cuestiones de los hospitales, algunos residuos los tecnológicos, bueno, los animales fallecidos, los árboles, las podas, los residuos de la construcción, que me había aprendido cómo era el nombre y se me acaba de borrar. Y allí son todos tipos de residuos que tienen que tener un tratamiento diferenciado, pero eso no quita que no sé si alguien creo que tiene el micrófono abierto, no sé si es para alguna intervención. Ahí está. Gracias. No, por ahí quizás querían hacer alguna intervención y yo sigo hablando. Bueno, eso no... Ahí está, sí. Eso no quita que en los hospitales, en los comercios, en las obras en construcción y en aquellos lugares que esos tipos de residuos tienen una ley diferenciada, no produzcan residuos urbanos que puedan ser reutilizados y reciclados. Es por ello que la ley provincial en este sentido de residuos urbanos es más completa que la ley nacional, porque quizás es una tontería lo que estoy mencionando, pero lo cierto es que la nación y la provincia después tomaron residuos urbanos para sus diversos planes y sin embargo la ley nacional se llama residuos domiciliarios y es una aclaración que siempre es buena hacerla. La ley nacional de residuos urbanos, residuos domiciliarios en este caso, fija objetivos claros, entre ellos dos que son los más esenciales quizás, de los que ustedes tienen que tener en cuenta, que es el adecuado manejo de los residuos al momento de su disposición final, esto es decir, al momento en el que nosotros lo vamos a desechar, ya sea para que se convierta en basura o en residuo, para que se elimine directamente de la sociedad o para que alguien lo reutilice y lo recicle, y la valorización, que es esto mismo, valorizar aquellos residuos que nosotros descartamos de nuestra vida. Entonces, como objetivos claros, estos dos, el adecuado manejo para proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de la población, así lo menciona la ley, y el de la valorización de los residuos domiciliarios, que esto se hace a través de métodos y procesos adecuados. Actualmente tengamos en cuenta que el tema de residuos urbanos es un tema muy complejo. Cada uno de nosotros por día, según los estudios que se hicieron en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, producimos 1 kilo de basura por día. Tengamos en cuenta que a nosotros se nos rompe un celular y lo desechamos, se nos termina la lapicera y la desechamos, en las hojas mismas que usamos para los cuadernillos, los resúmenes, los libros, los apuntes. Entonces, cuando uno se pone a analizar la cantidad de desechos que genera, es importante y esa cifra asciende a 1 kilo por día por habitante. Entonces, tengamos presente que es un tema al que hay que darle especial importancia porque esto puede ser generador de desborde en los predios de disposición final de residuos, lo que comúnmente conocemos como basurales, y presencia de microbasurales, que ese es, bueno, en especial mi tema de investigación, que son aquellos basurales que se generan en las esquinas o terrenos baldíos. Yo digo que son micro porque son pequeños, pero cuando uno los ve a veces resultan ser de grandes tamaños. Y allí se pueden encontrar todo tipo de residuos y después pensemos qué pasan con esos terrenos que luego son saneados, ¿no? Ahora sobre el final voy a mencionar 2 normativas municipales, 2 ordenanzas municipales que hay al respecto, que bueno, ¿no? Que nos hablan de esta cuestión de los microbasurales. Sobre todo teniendo en cuenta que Mar del Plata tuvo un basural a cielo abierto, es decir, basurales que son autorizados por los municipios y por las provincias, pero que tienen menos cantidad
cuidados y protección que los que exigen estas nuevas leyes de presupuestos mínimos ambientales. Además, hay otros dos objetivos más para mencionar, además del de valorización y el adecuado manejo de los residuos, es dos que implican minimizar los impactos negativos que producen estos residuos domiciliarios o urbanos y lograr minimizar la cantidad de residuos que llegan a la disposición final, ¿no? A los predios de disposición final. Esta ley, para lograr estos 4 objetivos, lo que hace es disponer una serie de etapas, por eso de ahí la denominación Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, esas distintas etapas que son generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final, son lo que engloba la gestión integral de residuos domiciliarios. En cuanto a las etapas, como para mencionarlo así rápidamente, tenemos que la primera etapa que yo les dije era la de generación. Según esta ley, implica, se entiende por generación a la producción de esos residuos domiciliarios, ¿sí? Cuando nosotros consumimos un residuo, un producto, un bien o una sustancia, y ahí ya eso sería considerado que estamos generando un residuo domiciliario. Luego la disposición inicial es efectuada por el generador, es decir, por nosotros, por las personas, que consumimos determinado objeto, producto o sustancia, y puede ser general o selectiva. Es general cuando nosotros mismos clasificamos nuestros residuos al momento de desecharlos. Es decir, en palabras más simples, más coloquiales, cuando decimos, bueno, voy a tirar esto, que es una cajita de cartón, en la bolsa verde, porque es un residuo inorgánico, y esta cáscara de naranja, de manzana, de verdura, la voy a tirar en la bolsa negra, porque es un residuo orgánico. Y la general es desechar los residuos sin ningún tipo de discriminación. Esto la ley aclara que cada jurisdicción tiene que determinar si esa disposición inicial va a ser general o selectiva. Es decir, acá vemos el espíritu de la ley en donde le da el poder de policía a las provincias y después las provincias se lo deslegan a los municipios a esta misma cuestión, porque nos determinan esta cuestión de que ellos, o sea, la nación en su ley dice, bueno, son estas dos posibilidades las que encontramos, como la competencia en este caso es provincial, que las provincias seleccionen cuál. Es decir, es una ley de presupuestos mínimos ambientales. Siempre que sea para mejor, las provincias pueden dictar normas que, valga la redundancia, mejoren estas disposiciones, nunca que empeoren. Luego, la siguiente etapa, hasta acá mencionamos dos, ¿no? Generación y disposición inicial. La tercera es la recolección, que es el acopio y la carga en los vehículos recolectores. En nuestro caso, hago la aclaración porque no en todos los municipios es igual, en todos los municipios de la provincia, ¿no? Y tampoco en todas las provincias es igual. Nosotros tenemos un sistema de recolección privado. Hay municipios que es municipal, pero en nuestro caso se licita, y en Mar del Plata es la Sociedad Anónima 9 de Julio, antes creo que era SRL, luego se modificó. Después el transporte, que es el traslado de los residuos, obviamente, y el tratamiento, que es la etapa más importante, porque acá se dan el objetivo, uno de los primeros objetivos que yo le mencioné, que era la valorización de estos residuos, ¿no? Quizás ahora ustedes, o en su momento fue también muy conocido lo del CIAMSE, fue más conocido con el caso de Ángeles Rapson, pero en la provincia de Buenos Aires nosotros nos encontramos con esta institución, el CIAMSE, que se encarga de
manejar los residuos orgánicos de los inorgánicos, es decir, del reciclaje. En Mar del Plata nos encontramos con la cooperativa Cura, que trabaja en conjunto con la empresa 9 de Julio, pero a fines del año 2018, comienzos del 2019, se determinó que el CIAM se iba a intervenir en ciertas cuestiones porque la situación de Mar del Plata quizás era un poco crítica. Esta ley de presupuestos mínimos ambientales, que me olvidé ahí de marcárselos, también comprende las etapas de clausura y post clausura de los centros de disposición final de residuos. Si tienen alguna duda en cuanto a esto, porque ya voy a pasar más a lo provincial, me dicen y hago alguna aclaración, si hablé muy rápido también. Bueno, continúo entonces. Bueno, acá les menciono el artículo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que es el artículo 28, es más amplio, más extenso que el de Nación, fija también las mismas, impone las mismas obligaciones, fija también el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, impone el deber de preservarlo también, en este caso mencionándolo como deber de conservarlo y protegerlo, también en su provecho y en el de las generaciones futuras, que esto podría ser el concepto de desarrollo sostenible, pero desde otra perspectiva o con otras palabras. Acá nos menciona en el segundo párrafo que la provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales, es decir, tiene competencias, ¿sí? Fue una de las facultades no delegadas a la nación. Bueno, en el tercer párrafo, en materia ecológica, debe preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables. Bueno, asegura políticas de conservación y también fija el principio de que toda persona física o jurídica cuya acción o omisión pueda degradar el ambiente está obligado a tomar todas las precauciones para evitarlo. Es la persona que provoca el daño tiene el deber de recomponerlo, ¿sí? Es el mismo principio que está fijado en materia de nación. Y ahora sí entramos en la ley 13.592 de residuos sólidos urbanos. Ya casi termino, así que he hablado muy rápido, porque esto yo lo había diagramado para 1 hora y creo que lo estoy haciendo en tiempo récord. Bueno, como ahí lo indico, es una ley que complementa la ley de presupuestos mínimos nacional. Ahí les hice también la aclaración que modifica residuo domiciliario por residuo urbano. Así que su denominación es Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. El objetivo primordial de esta ley es complementar o mejorar la ley nacional 25.916, que es lo que estuvimos hablando recién, y también, así como la Constitución Nacional y como la Constitución Provincial, establece la responsabilidad del causante, es decir, que en su artículo 3 menciona que toda persona física o jurídica que produce o detenta o gestiona un recurso está obligada a asegurar o hacer asegurar su eliminación conforme a las disposiciones vigentes. También tiene como objetivo fundamental la minimización y valorización de los residuos sólidos urbanos, también mencionándolo en su artículo 3, en este caso define qué entiende por valorización, en donde explica que se entiende por valorización a los métodos y a los procesos en donde se reutilizan los residuos urbanos y al reciclaje en sus formas tanto física, química, biológica, mecánica y energética. Considera la compensación a las jurisdicciones receptoras, es decir, a aquellos municipios que son receptores de residuos urbanos,
ya sea de sus mismos municipios o de otros municipios. Igual, sobre esto hago una aclaración, porque esta ley también impone que cada municipio debe contar con su propio predio de disposición final de residuos, impone obligaciones en realidad no impone obligaciones, no, impone un plan estratégico para terminar con los residuos, con los basurales a cielo abierto, es decir, estos basurales que yo les mencionaba al principio, que son los autorizados, los legales, los hechos con un procedimiento adecuado, pero que no tienen el tratamiento que deberían tener realmente. Y esto era lo que yo les comentaba, que en Mar del Plata estaba la discusión, porque esta ley es del año 2006 y hasta el 2010 nosotros contábamos con un basural a cielo abierto en la ciudad de Mar del Plata, que era algo bastante riesgoso y bastante problemático, dado que no nos olvidemos que nosotros somos una ciudad turística y en verano la cantidad de residuos aumenta. Establece también esta ley que se debe tener en cuenta la creación de plantas recuperadoras, y sobre este caso quizás puede haber también una discusión, sobre todo yo les hablo más de la ciudad de Mar del Plata porque es a lo que es mi tema de investigación, porque esta ley impone ese deber a los municipios de crear estas plantas de reciclaje, y sin embargo en muchos casos no se da, o en Mar del Plata se dio de forma quizás más conflictiva, y bueno, también establecen un plan de gestión integral, esta ley, en donde se determina que los municipios tienen que reducir un 30% en 5 años los residuos sólidos urbanos, cosa que no se dio, pero también tengamos en cuenta que nosotros vivimos hoy en día en una economía capitalista que nos hace que todo lo desechemos, entonces quizás es medio complejo hacer cambiar la mentalidad para una economía más circular, y ahí es donde está lo que yo les mencionaba de que yo considero que falta educación ambiental e información ambiental al respecto. Y además esta ley, como importante para mencionar, es que dispone la creación de un fondo para la protección y la restauración ambiental. Es importante también en esta ley que da una definición amplia de qué entiende por gestión integral de residuos sólidos urbanos. La ley de presupuestos mínimos 25.916 decía que entendía por gestión integral de residuos urbanos a las domiciliarios, en ese caso a las etapas de generación de residuo. En este caso, esta ley provincial 13.592 nos dice que la gestión integral de residuos sólidos urbanos es el conjunto de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona el destino y el tratamiento adecuado de una manera ambientalmente saludable, sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable. Estos requisitos sobre el final, ¿no? De una manera ambientalmente sustentable, técnica, económicamente factible y socialmente aceptable, son los requisitos que van a garantizar la viabilidad de una buena gestión de los residuos urbanos. Con esto, a ver, sí, en cuanto a Mar del Plata, ya a nivel más local, quizás no es necesario igual para ustedes que sí que sepan que es competencia provincial y después la provincia a su vez también lo delega a los municipios. Nos encontramos con 2 ordenanzas, una del año 84, que es la ordenanza 6087, que nos habla de las obligaciones que tienen los propietarios de terrenos baldíos, en donde una de ellas es que tienen que tener la limpieza de esos mismos basurales
de los mismos terrenos baldíos, ¿sí? Eliminando ya sea el pasto alto, las malezas, los restos de construcción y la basura o los residuos que allí se encuentren. Es importante porque esta ordenanza es del año 84 y ustedes fíjense que menciona eliminando basura, residuos, malezas, etc. Es muy importante que hagan la diferencia entre basura y residuos. Ya tengan en cuenta que en Argentina en ese momento, en ese año, ¿no? En el 84, ya se venía hablando en conjunto con todas las provincias en este plan federal ambiental que yo les mencionaba. Y la ordenanza 6217, en donde dice que las sociedades de fomento también pueden hacer la limpieza de los terrenos baldíos que se encuentren en un barrio determinado. Y en estas dos ordenanzas lo que aclara es que si el propietario o la sociedad de fomento no lo hace, la sociedad de fomento puede limpiarlo ella o puede hacer una denuncia respectiva en la municipalidad, lo va a limpiar, lo va a sanear la municipalidad, pero después las costas van a ser para el propietario. La menciono a esto porque considero que es importante esta cuestión, porque no, a ver, ahí estoy intentando dejar de compartir, porque es un paso a tener un compromiso con el ambiente y un cuidado del ambiente. Nosotros no solo podemos hablar de una obligación del Estado a cuidar el ambiente, sino que somos nosotros mismos como habitantes del mismo, es decir, somos parte del Estado, el Estado somos todos, lo que cambian son los gobiernos, de cuidar y preservar el ambiente. No tenemos que tener en cuenta también que la información ambiental tiene que estar dada por los municipios, ¿sí? No solo a nivel nacional, también municipal, porque al fin y al cabo es de quien termina teniendo la competencia en última instancia. En Mar del Plata se ha hecho muchas campañas de difusión, de separación de residuos, sin embargo podemos ver que no se cumple, o es muy poca la población que lo hace. Yo tuve la posibilidad de entrevistar al representante legal de la 9 de julio, y él me dijo, cuando yo una de las preguntas que le hice fue, bueno, si la gente hacía esta separación de residuos en el hogar, y él me dijo que es separación selectiva en los términos de la ley de presupuestos mínimos ambientales, y él me dijo, sí, más o menos, algunos sí, algunos no. Entonces mi otra pregunta fue, ¿y pero qué pasa en esos casos? Porque el camión recolector, acá en Mar del Plata, está dividido por, en Mar del Plata, está dividido, que yo estoy en Necochea, justo en este momento estaba para hacer la corrección. En Mar del Plata, el camión recolector pasa según residuos orgánicos o inorgánicos los días lunes, miércoles y viernes para los orgánicos y para los inorgánicos martes y jueves. Y mi pregunta fue, bueno, ¿y qué pasa entonces si, por ejemplo, yo no separo los residuos en mi hogar y mis vecinos sí, al momento de que se hace, se compacta en el camión, ¿qué sucede? Y él me dijo, no pasa nada. Y yo lo miré y le dije, pero tiene que pasar algo, porque hay ciertos líquidos y ciertas cuestiones de sustancias que hacen que se contamine el residuo seco, el inorgánico, y de esa forma llega a la cooperativa Cura, que son quienes reciclan los materiales. Él me dijo, no pasa esto que vos decís, yo lo voy a seguir sosteniendo, creo que responde a la lógica de todos, pero bueno, a ver, ¿es culpa de él? No, obviamente, es culpa de quienes trabajan recolectando basura, y no, porque ellos tienen que ir y recolectar, porque si no el problema después lo tienen ellos ante las denuncias de falta de recolección, siendo que el servicio... eso me olvidaba, la ley provincial, eso me pasa por hablar muy rápido, fija como derecho esencial la recolección de residuos, la ley de residuos urbanos. Entonces, bueno, por eso era la alusión a la recolección de residuos, por suerte me acordé. Con esto yo estaría cerrando el tema.
igual me parece que casi cumplo con el horario pactado. Si tienen alguna duda o alguna consulta, sé que he hablado muy rápido, no es un tema muy complejo, es muy lindo. Aprovecho para pasar el chivo de las jornadas de investigación que se dan en la facultad, las organiza el doctor Pablo Slavin. Los invito también a que investiguen y realicen sus investigaciones, no en este tema, sino en las temáticas que ustedes quieran. La Universidad Nacional de Mar del Plata cuenta con un plan de becas para investigación, que es lo que a mí es hoy mi trabajo, y bueno, nada, en lo que quieran, abierta a preguntas, aclaraciones. Muchas gracias por escuchar. Te hago una pregunta, ¿puede ser? Sí. ¿Qué pasa con los terrenos que están arrojando siempre basura en esos casos? ¿A quién se los multa? Porque los dueños, o sea, arrojan normalmente acá en el barrio pasa mucho que vienen de afuera u otros vecinos, les arrojan las ramas de los árboles que cortaron, colchones, este tipo de basura. En ese caso, ¿cómo se procede? Bueno, en este justo lo que vos me estás mencionando es mi tema de investigación, eso es lo que yo considero un microbasural. Muchas veces yo sostengo que comienzan de esta manera, hay una poda de árboles y el vecino no sabe que hay un número para llamar al camión que recolecta la poda, los restos de poda, lo saca a la calle y hay un mito, una creencia popular en Mar del Plata, que tenés que sacarlo a la esquina, porque si está en la esquina se lo llevan. No sé de dónde salió, es mentira, se sacan a lo largo de los 100 metros de las cuadras, y como vos decís, comienza con eso, alguien después va y tira una bolsita, alguien va y tira otra, e incluso después terminamos viendo que vecinos de otros barrios. El tema es el siguiente, cuando eso está en un terreno, no en una esquina en la calle, sino en un terreno, los gastos corren por cuenta del propietario del terreno. ¿Por qué? Porque teóricamente el propietario debería tener el terreno cerrado para que no pasen estas cuestiones. Si no, lo que tendría que hacer el propietario es llamar a la municipalidad y hacer la denuncia respectiva. Ahora, ¿cuál es el problema siguiente que se da? No hay actualmente en Mar del Plata una sanción para quien arroje basura. En otros países como España, Chile, Colombia, sí, en los municipios, que también esto lo tomaron de una ley de presupuestos mínimos nacionales, bueno, ya tienen otros nombres, pero es similar el régimen, es una ley general y de ahí se dictan las específicas en cada localidad. Entonces, el intendente Arroyo, hace 5 años atrás, estuvo él 3 años atrás, había ideado un proyecto para tratar estas cuestiones y imponer una sanción. Generalmente son sanciones económicas, tampoco se piensen que, o sea, son sanciones del tipo administrativas económicas, no es que te van a mandar a la cárcel por tirar basura en la calle. Estará en discusión si eso debería ser así o no, no sé, pero en primer término yo tendría que decirte, Natalia, que si el propietario no denuncia, y lo denuncia otro vecino que hay un microbasural allí en un terreno, el gasto corre por cuenta del propietario, y si el propietario denuncia, la respuesta que te tengo que decir es no sé, porque no hay una ley que lo regule. Que supongo que es lo mismo que te van a decir si vos llamas a la municipalidad y lo haces. Si el resto de poda y la basura está en la calle, se llama, actualmente está el EMSUR, el ente municipal de residuos urbanos, que tiene un plan de gestión en donde están saneando basurales, por ejemplo en el barrio que yo estoy investigando, ya se sanearon de los 30 basurales que hay, se sanearon ya en estos últimos 3 años, 3 veces. Entonces ahí es donde uno también dice, bueno, a ver, están saneando los basurales, deberían de
poner un poco más, hacer un poco más de hincapié en política ambiental para que no se vuelvan a generar. Que la pregunta es ¿por qué se generan si hay recolección de restos de poda, si hay recolección de restos de materiales de obras en construcción, si hay recolección de grandes residuos? No sé si contesto tu pregunta, Natalia, aunque medio a medias. Sofía, Sí, la respondiste bien. Gracias. No, por favor. Sofía, ¿puede ser que haya un decreto municipal con respecto a la sanción de tirar basura en terreno baldío, que se sanciona, creo, a partir de ciertos salarios mínimos del personal municipal? Porque había visto una noticia en el 2018 que le secuestraron el vehículo también. Obviamente lo capturaron infragante a través de la cámara del COM, y también hubo un secuestro del vehículo. Creo que en el resto de poda igual, pero bueno, hubo esa sanción. Pero fue justo que lo grabaron. Claro, fue, sí, conozco el caso también, y sí, pasa que después la sanción no llegó a nada, fue ese caso el que impulsa un poco más a este proyecto de código de sanción, porque hasta el momento es una ordenanza, pero no es una ordenanza que... No está en la ordenanza, no sé si vos lo que leíste o si te acordás, porque yo he buscado y he hablado con empleados de la municipalidad, del sector de residuos urbanos, y no hay una ordenanza. Sí estaba el proyecto, sí obviamente si te encuentran arrojando basura o residuos en la vía pública, sí te sancionan de alguna manera porque se estás dañando al medio ambiente, pero no hay en cuanto a... El código de faltas entras. Claro, entras en el código de faltas, pero no específicamente en cuanto a decir, bueno, hay una ordenanza que dice de residuos urbanos que te van a sancionar si arrojas basura en la calle. De hecho, yo en mi investigación tengo un video filmando justo, pasé a hacer el relevamiento de microbasurales en el barrio que yo estoy investigando, y justo hay un camión, pero un camión de esos con acoplado, chicos, que está tirando basura. Y yo llamé a la policía y la policía nunca llegó, y también entrevisté a la policía, y el subcomisario que me atendió en ese momento me dijo, y es que con la situación en la que estamos yo no puedo disponer de un patrullero en ese micro basural, que ese es un macro basural igual porque son 4 cuadras repletas de residuos, que de hecho después ahí se saneó y se hicieron viviendas en los planes nacionales de viviendas que se hacen, y ahora son los vecinos los que cuidan que no se arroje basura de una forma quizás no muy diplomática, pero bueno, cuidan el medio ambiente. No sé, Walter, ahí también si aclaré tu duda. Sé que no hay una ordenanza municipal en cuanto al tema, así como dice Gabriela, entras en el código de faltas administrativo, ya sería la cuestión. Sí, es a través del juez de falta, sí, es administrativo. Lo que por Bueno, ahí ahí... es bueno que vieran, para engancharnos más que nada en lo que es el sistema de complementariedad ambiental legislativo, un poco cómo funciona ese acople, ¿no?, de legislación de presupuestos mínimos y leyes de complemento. Si ustedes después de la clase de hoy tienen ganas de repasar la ley de presupuestos mínimos de residuos domiciliarios que repasó Sofía, y van a la ley de RCU de la provincia, van a empezar a ver ese juego de ver cómo se van acoplando y cómo de ahí en más se pueden ir sacando los derechos que se reconocen en relación a la tutela de ese objeto particular, cómo se lo regula y cuáles son los mecanismos y los principios que se aplican, porque si ustedes repasan la 13.592, que es esta última, ¿está bien? No, 512, ¿no? La de provincia. Ahí 13.592. 92, sí, tenía el micrófono apagado. Ahí se van a encontrar no solamente con este cambio
de etiqueta en relación al tipo de residuo, sino también a separar algunas cosas que nosotros pensamos que son domiciliarios, pero que no son domiciliarios, que como bien dijo Sofía, son patogénicos, y que si no encuadran en patogénicos también son especiales. Y esos especiales, esto ya para ir entrando en otro aspecto y saliendo de lo que es la falta, entran en la 24051 y ya pasamos al régimen penal. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de un régimen penal o sancionatorio en términos penales, 24051, ese tiene un esquema dual y bastante, termina siendo simple, pero en el en la conjunción de la ley 25612 y la 24051, en un principio fue un poco complejo, hasta que hoy queda, en principio, en danza en materia de residuos la vigencia de la 24051. Entonces, se sanciona en relación a la contaminación o la puesta en peligro, porque es un delito de peligro, que esté vinculada con los delitos, los residuos especiales, porque hace relación a los peligrosos o especiales. En principio, salvo que hagamos el análisis de estas distintas categorías, los domiciliarios no están ahí. Salvo que se dé una determinada complejidad y con unas características muy particulares, pero en principio esto está fuera de eso. Entonces, entraría más en el régimen o mecanismos de gestión administrativa y sanción administrativa más que en la penal, en principio. Y para el juego de cómo gestionamos y gestionamos políticas en relación a esto, me parece que es importante que repasen también que la propia ley provincial, y vos corregime, Sofi, que es tu tema específico, también resguarda y captura los principios y conceptos básicos en la materia. Entonces vuelve sobre el principio de precaución, el principio de prevención, sobre el monitoreo y control ambiental. Vuelve sobre el principio de responsabilidad compartida, solidaridad, cooperación, congruencia, progresividad. Es el relato que ustedes van a encontrar en el artículo 3 de esa ley. Fíjense que hay algo que también me parece interesante, y me parece interesante en el concepto que vos hablas de economía circular, o de gestión de residuos circular, cuando habla de la consideración del residuo como recurso, porque en definitiva al residuo se lo desecha, y una de las características para determinar qué es un residuo es justamente ese desprendimiento o desecho. Y acá estamos dando una vuelta distinta, y es pensarlo como un recurso. De hecho, en otras legislaciones se lo toma así, ¿sí? Y tiene un valor. El hecho de tomarlo como un recurso tiene un valor, y un valor económico. Y en función de eso se lo gestiona, y en función de eso se sanciona por lo que implica. Después otro de los principios es el que habla de responsabilidad del causante, la minimización en lo que hace a la generación, esto de no andar dando vuelta con los residuos y tratar de minimizar primero la generación y después el tratamiento en origen. Entonces, y esto se da en todo el esquema de residuos, ¿no? Como para que nosotros los pensemos en función de la regulación y las obligaciones y deberes que tiene el que por las manos en que va pasando. Lo genero, lo transporto, lo trato y lo dispongo. Y en cada una de esas etapas del residuo hay una obligación de aquel que la manipula, pero lo que sí hay es una responsabilidad colectiva. Y fundamentalmente quien más la tiene es quien lo generó. No se desprende de su responsabilidad con el hecho de pagar el transporte, nada más. Hay una responsabilidad compartida, pero bueno, un poquito eso para subrayar. ¿Tienen alguna preguntita más? No. ¿Sí, Ana? Aprovecho, Gabriela, para decirte que te pasé el host
Así, porque no sé después la grabación, a quién se la envían. Ah, ni idea. Corto y termino para mí. Creo que queda la grabación en tu Sí, computadora. sí. Ah, no sé. Sofía, Bueno. quería hacerte una pregunta. Sí. En una parte, en una de las etapas, hablabas, bueno, del tratamiento del residuo, digamos. ¿Y cómo se le da ese tratamiento? ¿Se lo entierra en caso de que sea orgánico? ¿Se lo prende fuego? ¿Cómo funciona, digamos? Mira, eso fue también modificado y está resaltado en la ley de la provincial de residuos urbanos, en donde se establece que antes en los basurales a cielo abierto, viste que yo mencioné lo de los basurales a cielo abierto, lo que se producía era la quema de residuos. La realidad es que los residuos actualmente se entierran, para eso tienen que cumplir una serie de etapas porque se pueden enterrar hasta cierta profundidad, eso ya es meterse más en consideraciones específicas de la ley, están ahí igual, si te interesa la temática para investigar, yo para no aburrirlos y no abusar del tiempo, pero hay en cuanto a las napas freáticas y el subsuelo, vos tenés una cantidad de metros en los cuales se dice, bueno, hasta los 5 metros se pueden enterrar, más de los 5 no, y a esto también, por esto es que va a sufrir la intervención del CIAMSE en la ciudad de Mar del Plata para lograr que se cumplan efectivamente estas consideraciones. En los basurales sí a cielo abierto, está buena esta aclaración que mencionas vos, se hacían la quema de basura, pero lo cierto es que no es lo recomendable, la Organización Mundial de la Salud tampoco lo recomienda, ni todos los organismos, ¿no?, de protección del ambiente, porque con la quema de basura es cuando se producen más gases, tengamos en cuenta que también se producen gases con la acumulación de basura y a veces, muchas veces, perdón que repetí muchas veces, se produce un incendio en sí mismo por esos gases que son producidos, pero el adecuado tratamiento es que la basura, en este caso yo ya acá no menciono como basura porque entiendo que ya pasó el tratamiento de separar lo reciclable de lo no reciclable, debe ser enterrada efectivamente. Y Julieta, bueno, mencionaba que en la Prida, Julieta Blanco, en la Prida, se aplican multas para la gente, sobreentiendo que en este caso ella hablaba de los microbasurales, la gente que arroja residuos en la vía pública o en otros terrenos. Ahí está Lucía diciendo que vive en la Julieta, claro. Sí, creo vive que en quedó de... La Prida es un municipio modelo, hasta donde sé, en Sí. relación con el tratamiento de la basura, siempre lo fue. Entonces, Sí. seguramente tienen ordenanza y tienen todo estructurado. Lógico, tengamos en cuenta eso también, ¿no? Cada municipio tiene distintas falencias y fortalezas, entonces por ahí hay municipios que necesitan hacer más hincapié en cuestiones educativas o en cuestiones de salud, y quizás lo de los residuos se deja para un plano más de decir, bueno, después aplicamos políticas públicas en base a esto. No debería ser así. Por eso también es que se dictan las leyes de presupuestos mínimos para que aunque sea haya un piso para la protección del ambiente, ¿no? Pero bueno, también tengamos en cuenta esto, que cada municipio en cuanto a su economía o cantidad de habitantes hace que sea diferente el régimen de residuos urbanos. Está bueno que haya algunos que sean modelo y que tengan políticas muy fuertes, porque de ahí es donde uno puede ir copiando ideas para aplicar en sus propios municipios. Bueno, chiquis, ¿alguna más? Les fue bien en el examen, si no, no estarían acá, me imagino, pero les fue difícil. Felicitaciones. Estuvo dentro de todo, era lo que se hablaba durante las clases y las leyes que ustedes hacían referencia, así que no fue nada del otro mundo. Era eso. Bien. Y los fallos. Exacto. Sí. O sea, cumplimos con lo prometido, evidentemente ustedes también sí. Lo estudiaron. Sí. Bueno, me alegro, chicos. Nos vemos. La semana que viene va a estar, termina de redondear todo lo que tiene que ver con daño ambiental, Ana Bernetti.
Después creo que viene el parcial y creo que van a quedar unas clases para el que tenga ganas de sumarse, que vamos a trabajar algunos temas de energía. Y como dijo Sofía, la idea siempre nuestra es invitarlos a que si les gusta el área ambiental, se sumen a los equipos de trabajo que tenemos. Estamos trabajando, como vieron, si estuvieron en el simposio, mucho desde el Colegio de Abogados y del Instituto, también con docentes de UBA, y es una manera un poco de darles la posibilidad a ustedes a que empiecen a caminar por otros lugares no tan habituales de la profesión, ¿no? Que tienen que ver con su formación, y también con el despliegue laboral. Esto, como vieron, sí, estoy segura que la mayoría estuvieron en el simposio, pero existe la posibilidad de que asesoren organizaciones no gubernamentales, que se inserten dentro de esquemas nacionales o internacionales, en todo lo que nosotros podamos colaborar. Obviamente tienen los canales abiertos, pero bueno, es un trabajo y es una pasión, así que al que le interesa y se engancha, nosotros estamos, la cátedra, se los debe repetir Freddy constantemente, está acá para ustedes, aprovechenlo. ¿Bien? Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias, profesoras. Nos vemos. Gracias. Chau, Gracias, chicos. profe. Gracias, gracias. a todos, chicos. Gracias, Gabriela, también por el espacio. No, Un beso. un beso para todos.